Muy buenos días, tengan todos ustedes de parte de CS Ahorro y Crédito y de la asociación Yo Hago el Cambio. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar dedicado a ustedes. Mi nombre es Freya González y estaré acompañándolos el día de hoy. Como parte de nuestro compromiso con el bienestar económico, social y ambiental y en celebración del Día del Mes del Ambiente, hoy queremos conversar acerca de un tema que nos compete a todos: la generación de residuos. Por eso vamos a darte una guía para que juntos aprendamos a disponer responsablemente de ellos, y tanto en nuestros hogares como en nuestras organizaciones. Para abrir este espacio, les quiero compartir un dato que se desprende del último estudio del Ministerio de Salud, en el que estima que en nuestro país se producen más de 4.000 toneladas de residuos, lo equivalente al peso de 300 buses. Si hacemos la conversión, estamos hablando de que cada persona podría producir alrededor de 0.8 kilogramos de residuos al día. La pregunta es: ¿cómo podemos ayudar al ambiente ante esta situación? ¿Y de qué forma podemos disponer responsablemente de los residuos en nuestros hogares y en nuestras organizaciones? Para desarrollar el tema, le doy la más cordial bienvenida a la señora Silvia Vargas, directora y especialista en responsabilidad social de la social empresarial de la asociación Yo Hago el Cambio, y a la señora Paola Cervantes Ramírez, experta en sostenibilidad de CS Ahorro y Crédito. Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar por aquí compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias por tomar el espacio y pues esperamos que sea de gran utilidad todo lo que vamos a conversar esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto, y sé que vamos a aprender muchísimo en la sesión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A quienes se nos están uniendo a la transmisión, les comento que durante este espacio hablaremos sobre qué hacer con los residuos que usted produce en su hogar o empresa y cómo podemos disponer de ellos de la mejor manera. Les recuerdo que pueden dejar sus consultas al chat y con mucho gusto se las estaremos dando una respuesta más adelante. Sin duda, Costa Rica ha sido pionero en políticas de protección ambiental gracias a la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de regulaciones con las que contamos, el país sigue teniendo un gran reto en cuanto a la gestión de residuos. Para comprender con mayor profundidad este tema, ¿nos pueden comentar qué impacto tiene una mala gestión de residuos? Doña Silvia, doña Paola. Claro, bueno, en realidad es súper importante, como bien lo menciona la compañera, Costa Rica ha sido pionera a nivel mundial, ahorita goza de un prestigio internacional en todo lo que es el tema ambiental, tanto inclusive que en la ONU hace un par de años nos nombraron campeones de la tierra y hemos hecho un gran trabajo. Sin embargo, en el tema precisamente que compete a la gestión integral de residuos, realmente me temo decir que aún estamos un poco en pañales para lo que es lo que fue la Estrategia Nacional de Reciclaje, que ha sido pues de gran utilidad para ir avanzando. Esta en realidad empezó en lo que fue el año 2016 y muy importante también lo que es la Ley 8839, que es la que precisamente se encarga de sancionar y velar o regular precisamente que se haga una buena gestión de los residuos. Realmente se inició hasta el 2010. O sea, realmente podemos estar percibiendo que lo que tenemos son unos 13 años, no llegamos ni a 15, de haber empezado una estrategia país en cuanto a lo que se debe la gestión de los residuos. Así es que realmente considero que es sumamente importante que sigamos todos interesándonos precisamente. Este tipo de foros son sumamente importantes, que nos unamos como país, tanto sector público y privado, tanto en capacitaciones empresariales, municipalidades, para que poco a poco podamos ir sumando muchísimo más esfuerzos en lo que es esta área. Como lo mencionaba también la compañera, 4.000 toneladas de residuos al día, de los cuales casi que solo un 8-9% lo que estamos reciclando. Así es que manos a la obra. Efectivamente, como lo dice doña Silvia, hay un reto enorme a nivel país porque lamentablemente es un porcentaje muy bajo el que estamos enviando reciclaje.
Y de hecho, me encantaría que nos cuestionáramos nosotros, cada uno de nosotros, esos bolsas de basura que yo estoy sacando de mi hogar, de mi empresa, ¿dónde estarán terminando? Algunos han preguntado sobre esto y es lamentable porque un porcentaje muy bajo se está yendo a algún tipo de valorización. ¿Qué implica un tema de valorización? Ya sea reciclaje, coproceso, que es una técnica más para empresas que producen residuos en gran volumen, que generan o que tienen un poder calórico importante y que pueden ser reutilizados o utilizados como combustible alterno en los hornos cementeros. O, por ejemplo, lo que es el compostaje, que lo podemos hacer en nuestros hogares. Esas son como las mejores opciones de tratamiento de residuos. Sin embargo, únicamente es menor al 10%. Aproximadamente un 11% se van a un vertedero y prácticamente el 80% de los residuos se van a un relleno sanitario. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los vertederos? Es la peor opción que podemos tener para gestionar los residuos. De hecho, los vertederos son estos conocidos como basureros a cielo abierto, donde provocan contaminación visual, lixiviados, que en realidad son como los líquidos que generan los residuos y que contaminan los suelos, los cuerpos de agua, los ríos, y que producen hasta materialización de diferentes impactos negativos a esas comunidades. El otro 80% de los residuos que se van a un relleno sanitario, si bien un relleno sanitario es una obra de ingeniería que tiene todos los controles para disminuir ese impacto ambiental, de una u otra forma esa es la última etapa en la jerarquización de la pirámide de residuos y debería ser la última opción. Sin embargo, vean que nosotros tenemos casi que la primera opción a nivel de gestión de residuos, ¿verdad? Y lamentablemente en Costa Rica tenemos casi que aproximadamente como 7 rellenos sanitarios, pero la mayoría está en el gran área metropolitana. ¿Qué es lo que implica esto? Que las zonas rurales o las municipalidades tienen que desplazarse largos kilómetros para depositar sus residuos en un relleno sanitario, si no tienen la otra opción de, por eso están utilizando vertederos, ¿verdad? Porque tienen que desplazarse a veces hasta más de 100 kilómetros. Y el otro tema es que igual a nivel de los rellenos sanitarios, prácticamente el 50% está en proceso de cierre técnico. Entonces, esto implica que ya llegaron a su capacidad máxima, que ya no pueden recibir más residuos y ¿qué vamos a hacer? A nivel país tenemos un gran reto, que vamos a hacer ese 40% de residuos que estamos generando a nivel país y dónde los vamos a depositar. De hecho, también a nivel de las empresas, deberíamos de cuestionarnos y preguntarnos que cada uno de esos residuos que estamos sacando de la empresa, en algún momento fue materia prima que compramos, algún producto, entonces de una u otra forma es un desecho que estamos generando, estamos perdiendo dinero. Entonces deberíamos como empresas visualizar cómo podemos rediseñar nuestros procesos para que sean bajo una economía circular, donde podamos reutilizar esa materia prima que está saliendo, reincorporarle en mi proceso y evitar pues un costo económico alto y un costo y un impacto ambiental también significativo. Y claramente a la hora de que nosotros estamos reciclando muy poco, estamos haciendo un porcentaje muy bajo en algún tipo de valorización, estamos haciendo una presión muy alta sobre los recursos naturales, que es un impacto pues grandísimo a nivel ambiental y económico. No, sin duda, la información es súper valiosa y nos pone a pensar a todos, ¿verdad? De qué realmente lo que consumo, qué hago, qué pasa después de eso, ¿verdad? Y creo que es importante, pues, no cansarnos con este tema y seguir creando conciencia, ¿verdad? No solo a nosotros a nivel de personas, a nivel de familia, a nivel de hogar, sino también a través de nuestras empresas a donde nosotros colaboramos también llevar todas estas iniciativas. Muchas gracias de verdad por esta información que es bastante interesante y que resalta esta problemática, ¿verdad? Que, como les digo, no reside solamente en nuestra generación de todo lo que consumimos y hacemos, sino también porque tenemos que velar por el correcto tratamiento de estos residuos. Doña Silvia, Yo Hago el Cambio es una organización social que brinda soluciones sostenibles para el sector turístico e industrial. Cuéntenos más acerca de la labor de la organización y cómo podemos mejorar como sociedad la gestión de residuos. Claro, muchas gracias. Bueno, Asociación Yo Hago el Cambio tiene aproximadamente 12 años de ya estar operando. En realidad, todo lo que ustedes han conversado anteriormente nos lleva a precisamente el por qué nacimos. Y realmente lo que nos hizo empezar
con toda esta iniciativa fue la falta realmente de seriedad o de formalidad que se da en cuanto a la industria del reciclaje en Costa Rica. Yo les puedo decir que creo que todavía ni siquiera hay una industria de reciclaje en Costa Rica y mucho menos formal. Y precisamente, pues eso es lo que nos tiene precisamente hoy con 12 años, ya gracias a Dios cumplidos, y es poder dar un servicio profesional y al mismo tiempo integral en cuanto a la gestión integral de residuos y sostenibilidad. Empezamos con lo que fue el sector turismo, puesto que el primer residuo que empezamos a gestionar fue el aceite quemado de cocina, un residuo que muchas veces ni siquiera lo tenemos presente, y una gota de aceite contamina 100 litros de agua solamente que lo vertamos por la tubería. Hay personas que por desconocimiento lo utilizan una y otra vez en sus cocinas, ignorando muchas veces que el aceite, una vez que llega a hervir, genera sustancias que se llaman dioxinas. Dioxinas, en otras palabras, agentes cancerígenos. Entonces es terrible, no solamente si lo estamos usando en la cocina, hay restaurantes que realmente lo están reutilizando muchísimas veces, inclusive hemos escuchado de algunos restaurantes que usan un producto químico que hace que se alargue la vida del aceite quemado, entonces no solamente estamos comiendo aceite quemado, sino otro químico nuevo que se le está echando a nuestra comida en restaurantes de muy alto nivel, inclusive a nivel país. Eso mismo fue lo que, bueno, y otras personas también lo están utilizando como insumo para engorde de animales en mataderos. Entonces, cerdos, pollos, vacas, luego nosotros comemos secundariamente la carne de estos animales que ya está intoxicada. Y lo último, alimento para mascotas, perros y gatos. Hasta el veterinario hemos podido conversar cómo cada vez son más realmente hasta las mascotas que tienen tumores gracias a esta intoxicación. Eso nos llevó realmente a movernos, buscar una solución. Nosotros nos aliamos con una empresa que se encarga de procesar, un gestor autorizado del Ministerio de Salud, que procesa el aceite para hacer biodiesel, y pues eso fue con lo que arrancamos. Poco a poco, las mismas empresas con las que fuimos trabajando nos iban preguntando por más iniciativas a causa de que no había en el país alguien que realmente diera esa gestión integral. Entonces, nuestros propios afiliados o clientes nos decían, y reciclan también cartón, y no hacen voluntariados, y no capacitan staff. Entonces, nosotros poco a poco íbamos integrando los servicios hasta hoy poder dar esa solución integral, reciclando los principales valorizables, como lo son plástico, vidrio, cartón, papel, tetra, aluminio, orgánicos, por supuesto el aceite quemado de cocina y electrónicos. Entonces, realmente ha sido muy importante, como lo mencionaron ustedes antes también, lo que es la trazabilidad. Como lo mencionaba también Paola antes, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos preguntamos una vez que sacamos nuestra bolsa de basura, qué pasa después con esa bolsa de basura? Muchas veces, y como se los mencionaba también al inicio, esos señores o proveedores son los que llegaban con un camioncito y nosotros nada más lo entregamos, a veces andan vendiendo, comprando, pero ¿qué pasa? Esos señores son autorizados del Ministerio de Salud, estarán realmente no tirando lo que no les sirvió en un río, entonces, y lo pasa mucho. Entonces, precisamente, esa informalidad que se ha dado por tantos años en cuanto al tema de reciclaje es lo que definitivamente nos lleva y nos permite a hoy por hoy continuar brindando esa solución formal y profesional en este tema tan importante. Bueno, agradecer la función que hace definitivamente y que esos 12 años se multiplique o triplique por el bienestar de Costa Rica, ¿verdad? Y de nuestro medio ambiente. Doña Paola, ¿podría hablarnos de las buenas prácticas para la gestión de los residuos? Claro. De hecho, la ley 8839 trae una pirámide de jerarquización de residuos, que es la que deberíamos de promover todos como parte de nuestras acciones. La primera es la parte de evitar, después vamos a reducir, reutilizar, después vamos a valorizar, tratar y por último disponer, que de hecho nuevamente lamentablemente en Costa Rica estamos utilizando esta última fase de la jerarquización de residuos como nuestra principal técnica de exposición de los mismos. Entonces, lo primero, evitar, ¿qué es lo que primero deberíamos de hacer? Preguntarnos, ¿efectivamente necesito comprar ese producto? ¿Ese insumo lo requiero? No.
Entonces, de hecho, hay una frase que dice, el mejor residuo es el que no se genera, ¿verdad? Después, si del todo no logramos evitar, vamos a la parte de reducir. ¿Cómo podemos reducir? Hay algunas compras o algunos sitios que, por ejemplo, ahora uno puede comprar a granel para evitar o reducir esa cantidad de residuos, o si tenemos que comprar algunos productos de limpieza, algunos vienen en envases más concentrados, ahí estamos reduciendo también la cantidad de residuos, y también como empresas deberíamos de siempre estar visualizando cómo vamos a hacer una economía circular, que si bien la economía lineal era la que veníamos trabajando a lo largo de los años, donde fabricamos, producimos, desechamos y ya después ese residuo se va a un relleno sanitario en el mejor de los casos. En cambio, la economía circular es cómo nosotros podemos minimizar ese residuo que estamos generando, que de hecho es una pérdida económica para la empresa, lo reincorporamos en nuestro proceso. Eso es parte de la minimización o reducción de los residuos. En caso de que ya no logremos hacer una reducción, vamos a hacer una reutilización, que de hecho eso, la mayoría de nosotros hacemos reuso de algunos envases que tenemos en nuestros hogares, o por ejemplo hasta la ropa. Mira cómo podemos hacer donación de ropa para una persona que le pueda dar un uso, que pronto ya yo no lo estoy utilizando, ¿verdad? Eso es parte de la reutilización que podemos darle a los residuos. Después está la parte de valorizar, que ahí es donde entra la parte de reciclaje, empresas como Ya Hubo el Cambio, en la parte de coproceso que les mencionaba, que es una fuente o método de disposición final más que todo para empresas, y está también el compostaje. Recordemos que a nivel de Costa Rica, la gestión de los residuos implica la segunda fuente de emisiones a nivel país, solo después de lo que es el transporte. Entonces es bastante significativo. Y de hecho, precisamente, el 90% de esas emisiones que se generan los residuos es cuando se descomponen de forma anaerobia, que en otros términos es sin oxígeno. ¿Cómo es que se están descomponiendo sin oxígeno? Precisamente en los vertederos y en los rellenos sanitarios. A la hora de que se están compactando, lo que hacemos es que le están sacando el oxígeno, entonces ahí entran unas bacterias, microorganismos que hacen que degradan esa materia orgánica y generan metano, que el metano es 21 veces más contaminante que el CO2. Entonces, por eso la importancia en el tema de la gestión de los residuos orgánicos, de que nosotros pudiéramos hacer compostaje en nuestros hogares, porque a la hora de que estamos haciendo, donde revolvemos nuestros residuos orgánicos para que se descompongan por medio de microorganismos, ahí les entra oxígeno y no estamos generando metano. El otro tema es el tratamiento, que de hecho hay algunos residuos, más que todo a nivel de empresas, que pueden ser tóxicos por los compuestos que tienen, que pueden perjudicar el ambiente o la salud. Pues por eso es necesario, antes de hacer la disposición, hacerle un tratamiento. Algunos son un tema de confinamiento, de neutralización de la contaminación que tengan. Y por último, ahora sí, los disponemos, ojalá en un relleno sanitario que nuevamente tiene todas las componentes para darle un tratamiento adecuado tanto a sus líquidos como a las emisiones que generan, evitando así o minimizando el impacto pues ambiental. O sea, son, ¿verdad?, datos que sorprenden, y de ahí entonces viene mi pregunta para doña Silvia. ¿Cómo podríamos entonces clasificar estos residuos, verdad? ¿Y cuál sería el tratamiento adecuado para ellos? Claro. Es una excelente pregunta y un poco amplia, y sí, me encanta. En realidad, es muy interesante porque, como lo mencionábamos también anteriormente, cuando nace en Costa Rica la Estrategia Nacional de Reciclaje en el 2016, se hace una estrategia país precisamente de valorización. Sin embargo, todo muy bien, pero resulta que es un gran esfuerzo, mas no ha sido del todo perfecto. Sí, hay mejoras importantes y se los comento. Con el tema de esta estrategia, en su momento solicitaron específicos colores de basureros y también se solicitaron dividir los residuos de cierta manera. Después les voy a comentar cuáles. Sin embargo, lo que sucede con esto y en su momento es que muchas personas, empresas, realmente más bien se confundieron. Entonces decían, yo tengo puros basureros grises y ahora ya no me sirven. ¿Y a dónde consigo naranjas? ¿Y a dónde consigo amarillos? ¿Pero qué es esto? Y la gente más bien entró como en un pánico, que era todo lo que no se deseaba. De hecho, la estrategia empezaba como tan fácil como. Y entonces, precisamente, nosotros lo que queremos invitar siempre a las personas es que lo importante, lo más importante es que empecemos a separar
No importa los colores que tengamos en realidad de nuestros basureros, por supuesto que es importante, si podemos lograrlo, excelente, pero debemos adecuarnos al espacio y a las posibilidades que tenemos. Eso es lo primero. Lo primero es empezar a separar y empezar a valorizar. Ahora bien, otro dato importante que debemos tomar en cuenta a nivel país es que las municipalidades o los centros de acopio realmente reciben los residuos de una manera que no es exactamente igual a la estrategia nacional de reciclaje. Por ejemplo, la estrategia solicita, hay un basurero que se llama envases. ¿Qué es envases? Envases es una palabra un poco ambigua. A la hora de la hora, cuando uno se interesa y busca, ellos se referían a tetra y plástico, pero las personas no saben. Si usted dice solo envases, realmente puede ser muy confuso. Otro tema es que también ellos mencionan de poner cartón y papel en un mismo basurero. Sin embargo, cuando los recolectores llegan a los pocos centros de acopio, también como lo mencionaba Paola, ellos no lo aceptan de esta manera. Ellos exigen que vengan separados papel y cartón. Entonces, con ese antecedente les voy contando qué es lo que realmente les recomendamos. Esto es súper aplicable tanto a nivel de empresa como en nuestras casas, que eso es parte de lo importante, que no sean iniciativas que solo vemos en nuestros trabajos, sino que podamos hacer hasta nuestro pequeño centro de acopio en nuestros hogares y ojalá contagiar positivamente a todos nuestros miembros de nuestra familia. Entonces, empezamos con lo que es el papel. En cuanto al papel, los datos más importantes a tomar en cuenta es si se recicla todo lo que es papel blanco, papel de color, más no se recicla. Les voy a estar hablando mucho, ya después van a ver que se vuelve más sencillo, pero les voy a hablar que sí, que no, de cada uno también. Entonces, en cuanto a papel, los que no se reciclan, va a ser cualquiera que venga plastificado, cualquiera que venga con algo de plástico, ya ese no nos va a funcionar. Por ejemplo, es muy importante en las hojas de papel quitar las grapas y quitarle los clips. Muchas veces nos preguntan por los zampos también, entonces realmente sí debemos hacer el esfuerzo ahí de arrancar toda esta parte metálica y sí lo podemos gestionar de esta manera. Algunas preguntas que nos hacen, ¿qué pasa si ya está impreso el papel o si tiene colores o preguntas así? No hay ningún problema, o sea, no importa que esté impreso, no importa que esté impreso a colores, pueden ir todos juntos. Aquí lo más importante a tomar en cuenta, por ejemplo, si el papel ya se mojó, o a veces hay personas que limpian vidrios con un papel, ya eso sí está manchado, no nos va a funcionar, entonces en ese caso no funcionaría. En cuanto al papel periódico, lo recomendable es que lo tengamos en una bolsita, yo siempre les digo juntos, pero no revueltos. Entonces tenemos en ese, digamos, por decir basurero o estañón, podemos poner el papel blanco y dentro de una bolsita aparte el periódico. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, el papel periódico cuando uno lo toca como que mancha, inclusive tiene otra composición. Entonces sí es recomendable tenerlo aparte. Y los que no se reciclen de todo viene siendo el papel que viene como el de las facturas o vouchers, el papel de los vouchers que es como delgadito, o también las facturas que son verdes, rosadas, eso no, esas no nos sirve para reciclar, todo este papel carbón que llamamos. Seguimos con lo que es el cartón. El cartón tenemos dos versiones, cartón y cartoncillo. Ellos se pueden almacenar en un solo recipiente. En cuanto a cartón, como tradicionalmente lo conocemos, que es como ese café amarillo donde vienen las cajas de productos, en este caso lo más importante a tomar en cuenta es que no venga manchado con grasa. Una pregunta muy típica es el cartón, como por ejemplo de la pizza, que a veces la gente lo pregunta mucho. Lamentablemente si está manchado no nos va a servir. Hemos tenido en algunas charlas gente que dice que ellos cortan los pedazos de cartón de la pizza para gestionar esa parte y ojalá todos pudiéramos tomar esa iniciativa. Pero si ya viene manchado no nos funciona. En cuanto a cartón es súper importante también que en el área de acopio no le vaya a pegar lluvia ni nada, porque si el cartón se moja, lamentablemente cambia su composición también y ya no nos sirve para reciclaje. Y lo idóneo es que esas cajas se doblen, las vamos como a hacer pilitas y amarrarlas como si fueran tamales. Eso es lo idóneo. Y que el amarre sea con un cordón, no con masking. ¿Por qué? Porque recuerden que ese masking y todo eso ya va a ser plastificado y ya nos arruinó el cartón. Entonces tampoco. El cartón es muy importante, es uno de los residuos que hay que tenerle más cuidado porque si no lo tenemos bien almacenado puede generar plagas y bichos. Entonces ese hay que tenerlo siempre limpio y seco.
En cuanto al cartoncillo, que les mencionaba que puede ir con el cartón, también es fácil de identificar. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, ese cartoncito donde vienen algunos medicamentos, cajitas donde vienen pastillas, que es ese tipo de material como medio acartulinado, en ese caso, sí se puede reciclar perfectamente y pueden ir todos en ese mismo recipiente. Luego, ahora viene a ser más sencillo lo que les voy a contar porque vamos a hablar de los recipientes o envases. Como les digo, pueden ser bastantes. En este caso, toda la gestión de ellos se va a tratar de la misma manera y realmente es muy fácil porque lo que nos va a competir es simplemente lavarlos bien, enjuagarlos y secar. Entonces, a partir de esta acción tan sencilla, empezamos con lo que es conversando de los residuos de aluminio. De aluminio tenemos dos versiones que pueden ir juntos en un mismo recipiente también, que es el aluminio tradicional, que conocemos como las latas de Coca-Cola, de gaseosa, de cerveza, muy común. Y también tenemos la hojalata, que es ese tipo de lata donde vienen frijoles molidos, donde podemos encontrar palmito. Y si nos ponemos a pensar, esa hojalata es mucho más duro. Si queremos compactarla no es tan sencillo. Pero lo fácil aquí es que pueden ir juntos en ese mismo recipiente, nada más como por una cultura general de ver cuál es ese tipo de lata o hojalata. En este caso es súper importante entonces lavar y secar. En cuanto a las latas, por ejemplo las de atún también, recordemos siempre hundir la tapa hacia adentro para evitar que nos vayamos a cortar, ya sea nosotros o algún colaborador que llegue a recoger esos residuos. Y a partir de este momento es que les digo que se empieza a repetir esa acción. Muchas veces vemos un área de reciclaje lindísima y hay gente que, un colaborador que llegó, no lavó esa lata de atún, la tiró ahí y arruinó el esfuerzo de todos los demás compañeros, tal vez porque le dio pereza simplemente lavar bien. Entonces sí debemos ser bastante consecuentes con ese aseo. Vamos a seguir ahora con lo que son los residuos, en este caso de vidrio. De vidrio es muy importante, entonces vamos a quitar esa etiqueta en este caso y tomar en cuenta que todo lo que son las botellas de vidrio verdes, transparentes, donde viene cerveza, gaseosa, vinos, toda esa es reciclable. Lo más importante, como les digo, es quitarles entonces esa etiqueta y, por ejemplo, lo más importante también es aprender a disponer qué pasa con ese residuo si se nos quiebra. Si ese vidrio se quiebra, es súper importante. Lo idóneo sería envolverlo en un papel periódico y ponerlo en una caja también y escribir inclusive vidrio quebrado. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros protegernos en nuestra familia, en nuestra empresa y a todos los colaboradores. Ustedes no saben la cantidad de cortaduras y accidentes que se viven día a día, todo por una mala disposición. Muchas veces no nos acordamos que somos personas las que trabajamos con los residuos, entonces debemos de cuidarnos entre todos y de verdad proteger a todas esas personas que están diariamente haciendo estos esfuerzos. Eso sería la parte más importante. Un vidrio que no se recicla, por ejemplo, que a veces crea confusión, por ejemplo, es los fluorescentes. No, los fluorescentes en realidad entran a ser electrónicos, en este caso, se lleva completamente otra gestión, o se nos quebró un ventanal, no, ese tampoco. En este caso, los que vamos a estar gestionando normalmente van a ser las botellas, como les digo, de vino, o envases, puede ser, por ejemplo, un frasco donde viene la mayonesa, un encurtido, qué sé yo, ¿verdad? Como ejemplos. Y el Tetra, estoy acordándome bien, en cuanto al Tetra Pak, este tipo de envase, nosotros decimos que es como un engendro, no tengo otra palabra para decir. El Tetra Pak en realidad lo vemos muy noble porque parece como un cartón, se ve muy bonito, pero en realidad el Tetra consiste en plástico, aluminio, en conjunto, y en realidad, si ustedes se ponen a ver, este también viene muchas veces, y son juguitos, viene hasta con plásticos de un solo uso, pajillas. Entonces, se ve muy noble, pero es peligroso. Entonces, lo único bueno que podemos decir del Tetra, en realidad es que afortunadamente sí se recicla a nivel país, pero definitivamente podemos empezar, aquí está la parte más interesante, donde a través de este conocimiento podemos empezar a tomar decisiones más amigables, más sostenibles a la hora que vamos al supermercado. Y porque si vemos mejor un producto que sí se pueda reciclar, mejor optemos por este que el otro, que es la competencia, a lo mejor va directo hasta quién sabe dónde.
Y ahora venimos a la parte que pues es la que genera muchas veces más dudas y es el plástico. Entonces el plástico en realidad es muy interesante. Si ustedes se ponen a ver siempre que van a observar, por ejemplo, un artículo de plástico, si le damos vuelta, va a haber un triangulito siempre en la parte posterior. Ese triangulito llega a tener hasta 7 números. Entonces, para explicarlo como muy coloquialmente, realmente tenemos que primero conocer cuáles de esos números, de esos 7 triangulitos, se reciclan a nivel país. Entonces, en Costa Rica, en todo el país, se está reciclando de esos triangulitos el número 1, que es el tradicional PET, ahora les digo cuál es, el número 2 y el número 4. Esos son los únicos 3 tipos de plástico que se gestionan a nivel país. Entonces, si empezamos con el número 1, que es el tradicional PET, en este caso es muy fácil de reconocer. Estos son, por ejemplo, las botellas igual de gaseosa, las botellas de agua. Si ponemos a pensar en ese tipo de recipiente, este es muy maleable, en realidad se dobla muy sencillo. Y en este lo importante, podemos quitar esa tapita y la podemos donar para alguna de las causas, ya sea la que me sienta más. Hay varias fundaciones. Nosotros les invitamos, por ejemplo, Donatapa, que es una fundación que con estas tapitas precisamente las donan para crear rampas que vuelven las playas de Costa Rica accesibles para todas las personas. Es una causa maravillosa, no solo porque está trabajando el tema ambiental a través del reciclaje, sino un tema social, porque a la hora de la hora, muy probablemente o nosotros o algún familiar requeriría hacer rampas. ¿Por qué? Porque ojalá y todos lleguemos a adultos mayores. Entonces, en realidad es un proyecto para todos y yo les invito, si no lo conocen, a pues, formar parte también de esta iniciativa tan bonita que tenemos a nivel país. Las tapas podemos siempre entonces plásticas donarlas a esta causa y en realidad todos los demás envases, volvemos a repetir, enjuague y seco. En cuanto al PET, como les decía, lo más interesante es que sí se recicla a nivel de todo el país. Sin embargo, eso es lo que tiene islas de plástico en Asia y alrededor del mundo. O sea, es lo que más consumimos. Entonces, definitivamente, como lo mencionaba la compañera Paola también al inicio, debemos de pensar e inclusive rechazar, ¿verdad? Rechazar ese consumo tan masivo y a veces inconsciente que hacemos de este tipo de residuos. En cuanto al plástico número 2, que afortunadamente también se recicla a nivel país, lo que podemos diferenciarlo es que vienen en envases mucho más duros, por ejemplo, el agua de pipa, si ponemos a pensar, o algunos jugos de naranja, inclusive en aceite, yo que trabajo con el tema de aceite de cocina, las pichingas, donde viene el aceite que llaman, y se ponen a pensar es mucho más duro, se le llama de alta densidad. Entonces, afortunadamente, como les digo, sí se recicla a nivel país. Tenemos el plástico, el triangulito número 3, el 3 es PVC, y qué raro, qué coincidencia, se llama como los tubos, y no es coincidencia, los tubos son PVC. También como parte de este triangulito número 3, PVC, le llamamos también a las tarjetas de crédito. He escuchado que algunas entidades han empezado a incursionar un poco en hacer tarjetas de crédito que van a ser amigables y reciclables, pues qué maravilla. Porque imagínense la cantidad, porque el plástico que les menciono 3 no se gestiona tristemente a nivel país. Entonces, es importante, como les digo, empezar, si somos productores, ¿cómo podemos migrar a crear un producto que sea con plástico, que al menos, si ya no me queda de otra, pero que por lo menos sea reciclable? En cuanto al plástico tipo 4, en este caso lo diferenciamos muy fácil porque son bolsas de plástico transparentes. A la hora de la hora, si ustedes se ponen también a pensar, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, a veces hay bolsas blancas, verdes, rosadas, estas son como muy suavecitas también, como que se rompen fácil, pero las transparentes, por ejemplo, las Ziploc son súper duras, esas casi que son muy difíciles de romper. Entonces, todo lo que sean bolsas plásticas transparentes también se gestionan a nivel de todo el país. Seguimos con el plástico número 5 y en este caso les tengo una buena noticia. Este plástico 5, afortunadamente, la causa también que les mencioné antes, Donatapa, es la única que lo está gestionando a nivel país. Ese es un producto extraño, la verdad les puedo decir, porque, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de plástico son ese tipo de ampos como tipo acordeón que abrimos así y nos sirve para archivar. Hemos visto también, por ejemplo, bolsas de regalo, de cumpleaños que vienen con este tipo de plástico también.
y una infinidad de productos finalmente, que a la hora de la hora, si es la carpeta que voy a utilizar para llevar mis cuentas toda mi vida, pues qué bien, pero a la hora de la hora pensemos bien cuál es el fin del producto que voy a comprar, a ver si vale la pena comprar algo que no se gestiona a nivel país. Entonces, es parte de, como les digo, esas preguntas e información valiosa que me ayudará a tomar decisiones. Y ya casi finalmente, en el triangulito número 6, este tipo de plástico finalmente lo podemos identificar como el plástico de un solo uso, o este tipo de plástico de las vajillas plásticas. Y sin decir ningún nombre de ninguna vajilla plástica, de verdad debemos tomar en cuenta ya cambiar ese chip. Lo idóneo sería, si vamos a hacer una carne asada, un picnic o algo así, ojalá pudiéramos llevar nuestros propios vasos, nuestros propios platos, pero si a veces ya nos resulta imposible, no pude del todo, los invito a que podamos considerar entonces de ese tipo de vajillas que son compostables, hay muchas opciones, inclusive hay tenedores cubiertos que son de origen compostable, hasta de aguacate, hemos podido ver algunos, que pueden ir precisamente hacia la gestión de orgánicos, o bien cartón, ¿verdad? Que sería la siguiente opción. Ahorita, afortunadamente, a nivel país ya hay muchos sustitutos o alternativas que podemos optar para evitar ya definitivamente nunca más buscar ese tipo de plástico, recordando que realmente tienen ya el planeta pues abarrotado, tristemente, de la cantidad que hay. Y también en este tipo de plástico está el estereofón, el famoso blanco, como lo conocíamos, pues el estereofón es un plástico más. Entonces, este tipo, por dicha sabemos que a nivel país, pues hemos ido avanzando con la ley ya de prohibición de plásticos de un solo uso. Sin embargo, sigue siendo importante que nos entendamos bien y conozcamos para poder tomar esas mejores decisiones. Entonces, el número 7 ya es el último y se llama otros. Otros, o sea, ya les puedo decir que hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta una planta plástica puede entrar ahí. Entonces, definitivamente ese número 7, cuando busquemos un producto y sea 7, ni siquiera lo compremos, eso ya ni siquiera tiene nombre su categoría. Entonces, a través de todo esto, que es bastante información, lo sé, pero lo que deseo que nos quede a todos es que cuando vayamos a ir al supermercado, a hacer cualquier compra o a nivel corporativo, nuestras compras que son pues, de un mayor volumen, debemos realmente de tomar en cuenta todo este conocimiento. Por ejemplo, hasta si voy a comprar hasta un shampoo en el supermercado, mira, puedo ver que hay uno, mira, este es tipo 1 o este es tipo 3, en cuanto a los triangulitos de plástico. Y entonces definitivamente voy a optar por descartar el plástico 3, que sé que no se recicla a nivel país. En realidad, optemos entonces primero por las opciones que sean más amigables. Y si ya no nos queda de otra, por lo menos, como lo mencionaba Paola, que por lo menos sea nuestra última opción, tener que disponer de los residuos y siempre tratar, por lo menos, que sea nuestro esfuerzo, sí, de reciclarlo, y muy importante, a través de un gestor autorizado del Ministerio de Salud. Bueno, qué más que toda la información que nos ha dado, creo que ahora nos queda de tarea a nosotros justamente revisar las cosas que compramos y hacer una pausa y en 5 segundos pensar, ¿debo comprarlo o no? ¿Verdad? Estoy apoyando a un mejor residuo, ¿verdad? Un manejo mejor de este residuo que estoy adquiriendo o lo que voy a producir. Creo que eso es un reto que nos queda ahí, así que no, muchas gracias por toda la información tan amplia que nos dio y creo que sí podemos pues sacar pues 5 minutos también nosotros en nuestros hogares para poder entonces también separar adecuadamente los residuos y saber que a la hora cuando llegan a empresas como la de ustedes, asociaciones como la de ustedes, que realmente se puede aprovechar esa separación correcta que hacemos desde las casas. Y siguiendo con este tema, que estábamos, bueno, un poco enfocados más en la parte del hogar, doña Silvia, para quienes tienen programas de manejo de residuos en sus empresas, ya a nivel ya más grandes, y desean identificar áreas de mejora, ¿cómo se puede medir y evaluar estos resultados de un programa de gestión de residuos? Claro, en realidad, en todo este proceso, y también la compañera Paola lo mencionaba en aquella pirámide de jerarquía, hay una parte importantísima que es la parte de medir, lo que dicen que lo que no se mide no existe también. Entonces, medir y luego comunicar.
o publicar. Entonces esto es importantísimo. Nosotros con todos nuestros afiliados lo que entregamos siempre es un reporte mensual que precisamente viene con todos los tipos de categorías, el total de kilos que se están otorgando en este caso. Y bueno, nosotros tenemos un sistema de puntos que funciona parecido a los ecolones, que precisamente lo que logramos es motivar, dando algunos premios que pueden canjear los diferentes colaboradores gracias a ese esfuerzo. Pero entonces es indispensable en una estrategia corporativa poder llevar estas mediciones, ir comparando precisamente mes a mes y precisamente ir viendo, mira Paola, qué raro, este mes no hubo nada de cartón, por ejemplo, ¿qué habrá pasado con ese cartón? Si es algo que generalmente dan, por ejemplo. Entonces que nosotros, si estamos como colaboradores en este tipo de esfuerzos, sí empezar a velar y ver qué será qué áreas de mejora pueden existir precisamente en cuanto a esa gestión. La parte de la capacitación viene siendo clave corporativa. Muchas veces el staff está entrando, saliendo, vienen personas nuevas. Entonces viene al lado de una estrategia de reciclaje, viene inmediatamente alineado la capacitación. Esta es fundamental. Es importantísimo también llevar muy seguidamente esto, la rotulación. La rotulación siempre va a ser clave también, ya que recuerden que las personas en su día a día muchas veces no se deben al reciclaje, sino a sus tareas diarias de trabajo, y si no tenemos bien separado, empiezan los enredos y el desorden. Entonces, nunca obviemos o dejemos de lado que debe venir ese rotulito. No importa, al fin y al cabo, qué tanto color o no sea ese recipiente o basurero, sino que no nos falte ni en el hogar ni en el trabajo los rótulos. Y siempre es muy importante, como les dije, ese reporte que se brinda a final de cada mes, y yo les invito, si son empresas, a comunicarlo. ¿Por qué? Porque realmente son los esfuerzos que valen la pena. Hay que contagiar a muchas empresas más, a muchas personas, para que precisamente logremos ya que este esfuerzo crezca a nivel país y pues logremos mejores metas. No, muchísimas gracias, doña Silvia, de verdad, por esta información. Sin duda, como organizaciones compartimos una misma misión, impactar positivamente al ambiente. Por eso, desde CS Ahorro y Crédito contamos con un robusto sistema de gestión ambiental que nos permite ser agentes de cambio para las sociedades, para la sociedad, mediante distintas iniciativas y una priorización de nuestra estrategia para aportar a los objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas. En este sentido, doña Paola, ¿nos podría comentar acerca de las iniciativas que promueve CS para gestionar los residuos de manera responsable? Claro, de hecho, como lo mencionaba, Grupo CS cuenta con un robusto sistema de gestión ambiental certificado, lo que implica que nosotros identificamos nuestros impactos ambientales, los evaluamos, los priorizamos y con base en los significativos y el resto los tenemos controlados con base a nuestros programas, objetivos y metas. ¿Y qué es lo que buscamos siempre? Minimizar nuestro impacto ambiental. De hecho, precisamente contamos con estaciones de reciclaje en todas nuestras sucursales, edificios, y precisamente el año pasado recogimos enviamos a reciclaje más de 6 toneladas de residuos, ¿verdad? Además, contamos con procesos de concientización interna. Nuestros colaboradores hacemos concursos internos entre sucursales y edificios para promover las buenas prácticas ambientales, y también realizamos procesos de concientización en nuestras redes sociales, webinars como estos, ¿verdad? También para promover esas buenas prácticas pues entre nuestras partes interesadas. También tenemos una web app, Hogar Azul, donde promovemos y desde acceso libre las mejores prácticas en los hogares para que puedan registrar el consumo de agua, de electricidad, de sus residuos, les brinda consejos. Además, tenemos un robusto programa con nuestros proveedores, efectivamente, para buscar que una vez que finalice la vida útil de esos productos que estamos utilizando, nos aseguremos de que se disponen pues adecuadamente. De hecho, también tenemos un programa de acompañamiento a estos proveedores que se llama Simbiosis, donde los capacitamos en 7 materias fundamentales de la responsabilidad social, derechos humanos, proyección con la comunidad, y una de esas es la parte ambiental. Entonces ahí buscamos también
pues hacer esa incidencia también en toda nuestra cadena de valor como organización. Precisamente también a nivel de las tarjetas, nosotros reincorporamos un proceso, un porcentaje significativo de plástico reciclado para minimizar el impacto, y también tenemos un programa de recepción de las tarjetas en nuestras sucursales. Entonces pueden venir a dejarlos una vez, ¿verdad?, que ya está vencida la tarjeta u otra, y nosotros le realizamos una adecuada gestión pues de los mismos. También contamos con programas de voluntariado, tanto social como ambiental, para también ver cómo podemos hacer ese apoyo a las comunidades cercanas. No, muchísimas gracias, doña Paola, por esta información tan valiosa. Recuerden que se pueden registrar de forma gratuita en www.hogarazul.org, desde donde podrá darle un seguimiento diario al consumo de los indicadores ambientales del hogar y ahorrar en sus facturas en el mes. Pues estoy revisando aquí en el teléfono, ya tenemos un par de consultitas que nos han enviado. Recordarles a todos los que están siguiendo la transmisión que nos pueden escribir al chat sus consultas sobre el tema tan interesante que estamos conversando el día de hoy. Tenemos doña María Canales nos dice, súper importantes estos consejos, los felicito. Luego tenemos otra consulta que dice, hola, si no tengo una estación de residuos en mi casa, ¿cómo puedo poner en práctica estos consejos? Claro. Aquí lo más importante, recordemos, sí es importante hacer una estación pequeñita, o sea, no importa el espacio que tengamos. Entonces, tenemos que adecuar esta iniciativa a las posibilidades que tenemos. Entonces, yo lo que le invito a esa persona que nos consulta y a muchas personas que nos puedan escuchar es primero pensar cuáles son la mayor cantidad de residuos que estoy generando, por ejemplo, que sea plástico, cartón y papel, que esos son los principales. Esto tomando en cuenta que tal vez él tenga un área muy pequeñita. Si tengo un área más amplia, pues maravilloso que tengamos, sí, aunque sea un pequeño basurerito para cada una de los diferentes tipos de residuos. Y si no, recuerden, por lo menos lo importante es empezar. Entonces empecemos con los que más cantidad tenemos, aunque sea solo 3, si son 3, maravilloso, ya está haciendo un gran esfuerzo. Entonces recuerden que lo que es más importante y más recomendable, mientras sea posible, es los residuos. Sí, les invito a que siempre, si lo gestionamos con la municipalidad, debemos estar sumamente anuentes de qué día pasa la municipalidad por el reciclaje. Eso es clave, porque si no, lamentablemente, ese tipo de esfuerzo, después, si no lo sacamos el día que pasa la municipalidad por reciclaje, puede irse a la basura tradicional y se pierde el esfuerzo. Entonces, es clave que primero estemos atentos qué día pasa. Y yo les invito a que procuremos siempre que los residuos valorizables o reciclables vengan en una bolsa transparente. ¿Por qué? Porque cuando llegan los recolectores de la municipalidad, de una vez, simple vista, ven que es residuo valorizable y ya listo de una vez para llevar a un centro de acopio. Entonces, viene siendo muy importante tenerlo en una bolsa plástica transparente y de una vez también, como les mencionaba anteriormente, lo que es súper, súper clave va a ser ese rótulo. Un rótulo, no importa, lo hago a mano, lo hago con Pilot, que lo haga tal vez mi chiquito o chiquita que está en la escuela y de una vez le pongo un proyecto en casa. No importa, lo importante es que esté bien señalado y poco a poco ya se va haciendo una costumbre. Eso es lo importante. Entonces, empecemos con el espacio que tengamos. Si tenemos poco espacio, prioricemos los residuos que tenemos en mayor cantidad, empecemos con eso y bolsas transparentes y rótulos. Muy importante ese dato, porque a veces más bien pensamos, no lo voy a poner en bolsas negras, como para que pues, se proteja más o que no vean lo que hay, entonces no, ¿verdad? No tiente, digamos que hay veces gente que quiere como, y entonces buen dato es el de las bolsas transparentes. Claro. Tenemos otra consulta de Carla Vázquez, dice, ¿es posible hacer un plan de gestión de residuos cuando estoy en proceso de construcción? Muy interesante. Efectivamente, de hecho los residuos de construcción normalmente son los que encontramos en esos lotes baldíos, entonces de hecho cuando vamos a construir por ejemplo nuestro hogar, asegurarnos de quién es la empresa que nos va a hacer la construcción, porque normalmente se genera una gran cantidad dependiendo del sistema constructivo con el que se vaya a hacer el hogar, por ejemplo, una empresa, también asegurarnos
desde previo hacer un programa de gestión integral de residuos, de identificar cuáles son los residuos que se van a generar durante el proceso constructivo, tener identificados qué disposición final le vamos a dar, ver, hacer alianzas con cuáles proveedores existen para que podamos reincorporar esos residuos a nivel productivo y nuevamente bajar esa incidencia o esa presión que estamos haciendo por la extracción de nuevos recursos. Y también en esta parte de comentarles que inclusive Bandera Azul tiene una categoría que se llama construcciones sostenibles. Entonces, inclusive, hasta podemos concursar para ganarnos una bandera azul que nos va a premiar que hicimos una construcción amigable con el ambiente, que es bastante bonito. Hay muchos ahorita condominios o diferentes desarrollos que se están certificando y siguiendo con todo este lineamiento, como lo mencionaba la compañera. Así es que, claro que sí. No, muchísimas gracias de verdad por la información tan valiosa que nos han compartido hoy a todos. Ya vamos terminando con este espacio dedicado a ustedes. En nombre de CS, Ahorro y Crédito y la organización Yo Hago el Cambio, les agradecemos su tiempo y participación y esperamos que para ustedes este espacio haya sido de mucho valor, como lo ha sido también para nosotras hoy que estamos aquí. Muchas gracias a doña Silvia, muchas gracias a doña Paola por su tiempo, por la información, reiterarles la información tan valiosa que nos han compartido el día de hoy. Esperamos poder poner en práctica todos estos consejos. Recuerden que si desea asesoría o tiene alguna consulta, con todo gusto podemos seguir conversando con ustedes de estos temas más adelante. Si desea conocer más información acerca de los productos y servicios de CS, Ahorro y Crédito, ponemos a su disposición nuestro número telefónico 2243-9500. También les invitamos a visitar nuestra página web educativa www.saber.ahorroycredito.cr, donde encontrarán cursos gratuitos y 100% en temas de sostenibilidad, educación financiera y negocios, que le permitirán crecer profesional y personalmente. Doña Silvia, doña Paola, su tiempo para que ya puedan despedirse. Muchas gracias, la verdad que muy agradecida pues por este espacio desde Grupo CS, los felicito porque son esas empresas que hacen el cambio y contagian a muchísimas más, que llevan de verdad ese liderazgo a nivel país. Les felicito muchísimo, muchas gracias por la confianza que han otorgado en Asociación Yo Hago el Cambio y también incentivar a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que lo importante es comenzar y que todo esfuerzo vale mucho la pena. Así es que encantada y feliz mes del medio ambiente. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo, doña Silvia, por acompañarnos y compartirnos pues parte de su experiencia y espero que puedan implementar estas buenas prácticas que les hemos compartido en sus hogares y en sus empresas. No, muchas gracias a ustedes. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como CS Ahorro y Crédito o escucharnos en Spotify a través de nuestro podcast Saber es Crecer. Un espacio para aprender, crecer y sobre todo mejorar nuestra calidad de vida. Ha sido un honor compartir con ustedes. Esperamos volverlos a ver muy pronto. Que tengan todos un feliz día.